Y bien, es momento de entrevista. Está del otro lado ya Héctor Polino, titular de Consumidores Libres. Nicolás Barinotti, Diego Zucalesca lo saludan. Bueno, lo primero que pienso, Héctor, es que usted en este país no se puede tomar vacaciones nunca. Ni siquiera en pandemia puede Lamentablemente. relajar. No se puede tomar un año sabático tranquilo, hombre. Efectivamente. Vos sabés que desde hace 26 años, cada 15 días, Consumidores Libres viene haciendo relevamiento de precios, no solo de productos de la canasta básica de alimentos, sino también productos de Pascua, canastas escolares, productos de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, juguetes de Reyes, etcétera. Y lamentablemente, los datos siempre son negativos. Siempre los precios han aumentado y lamentablemente más que los salarios general de los trabajadores y por encima de los haberes de los jubilados y pensionados, sobre todo de aquellos que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva de nuestro país. Es tremendo, Héctor, y ya vamos a hablar del tema precios en particular, pero ¿se puso a pensar qué haría en otro país usted? Donde hay precios que no cambian, hace 30 años que, no sé, que hay productos que valen igual. ¿Usted se puso, qué haría en otro país? Sí, yo tengo, por ejemplo, los datos de la inflación de los distintos países del mundo del año 2020. Ajá. Y hay países que en el año 2020 no solo que los precios no aumentaron, sino que incluso bajaron. Por ejemplo, Japón bajó 1,2% en todo el año 2020. Irlanda 1%. Suiza bajó 0,8%. Hong Kong 0,7%. China 0,3%. Singapur se mantuvo sin variación, 0,0%. O sea, que los Héctor Polinos de allá están aburridísimos, Héctor. Es tremendo. Ahora, tiene lógica, ¿no? Porque digo, en un año pandémico donde se supone que el consumo baja, bueno, lo más lógico es que los precios acompañen, ¿no? Porque, bueno, hay que incentivar el consumo. Sin embargo, esto acá no ocurre. No solo que bajó el consumo, en un año donde hasta el día de hoy están congeladas las tarifas de la energía eléctrica, del gas natural, del agua potable. Está vigente no solo el programa de precios cuidados que arrancó en el mes de enero del año 2014, sino también el programa de precios máximos que comenzó el 20 de marzo del año pasado a raíz de la pandemia, la cuarentena, con precios de referencia al 6 de marzo del año 2020, con 2 aumentos solamente autorizados en el año, de modo tal que a pesar de todas esas circunstancias, el precio de los productos de la canasta básica de alimentos no dejan de aumentar. Y en el mes de abril de este año nos dio un aumento del 4,72%. Un aumento muy significativo y además viene en ascenso. Por ejemplo, en enero el aumento de esa canasta de alimentos aumentó 4,08%. En febrero, 4,29%. En marzo bajó un poco, 4,19%. Y ahora en abril subió 4,72% y el acumulado, 1 de enero, 30 de abril, 18,55%. Si proyectamos esta cifra a fin de año, estamos por encima del 45, entre el 45 y el 50% de aumento de los precios. Qué lejos queda el 29 que trazó Martín Guzmán, ¿no? ¿Cómo? Qué lejos que queda la referencia del 29%. Ah, del 29%. Bueno, siempre en los proyectos de presupuesto de gastos y recursos que se envía al Congreso Nacional, la pauta inflacionaria
suele ser menor que luego la real, pero de Siempre la todas pifian, vamos a maneras decir. el 29% no va a reflejar el aumento real que se va a producir en todo el año, sobre todo que ahora comienza el aumento en la energía eléctrica en el área de concesión de Denor y de Sur, un aumento a partir del 1 de mayo del 9%. Bueno, ese aumento luego se va a trasladar sin duda a los precios, ¿no? Héctor, ¿y qué hacemos en este panorama? Porque esto que acaba de decir usted es gravísimo, teniendo en cuenta además que esto es un promedio. El aumento en alimentos y bebidas es prácticamente del doble. ¿Qué hacemos como consumidores? Esa es una muy buena pregunta. Eh, es muy poco lo que realmente podemos hacer, porque además con el tema de la sanitario que existe, la gente no puede ir de un lado a otro para averiguando cuál es el precio menor de un sachet de leche o de un litro de aceite. Trata de ir al comercio más próximo a su domicilio para evitar contagios, por los problemas sanitarios que existen, de modo que es muy poco lo que podemos hacer. Lo que tiene que hacer es el gobierno, hacer cumplir las normas legales vigentes, controlando a los grandes grupos económicos, que en su inmensa mayoría incluso son de capital extranjero, que son formadores y deformadores de precios al mismo tiempo. Hoy se ha instalado en la Argentina una cultura inflacionaria, se aumentan los precios por las dudas, se ha dolarizado prácticamente la economía, lo que es un verdadero desatino, porque en todo caso la influencia del tipo de cambio tendría que incidir en el precio de aquellos productos que son importados o de aquellos productos de fabricación o producción nacional que tienen algún componente importado, y en la medida que ese componente importado incide luego en la estructura de costo, pero no en el precio del 100% final del producto. Héctor, le hago una pregunta. Usted cuando le hace todos estos planteos, supongo que habla con Paula Español, la funcionaria que está a cargo del control de precios, ¿es así? Con Paula Español no hay forma de hablar. Con Paula Español hemos estado en algunas reuniones donde viene, habla 5 minutos y se va. Tenemos reuniones con otros funcionarios de la Secretaría de Comercio Interior, ¿no? Donde le hacemos, por supuesto, estos planteos. Ahora, ¿Estamos ante una versión mujer de Guillermo Moreno? ¿Cómo es? ¿Cómo la calificaría? No tiene nada que ver con Guillermo Moreno. Primero uno era varón y otro es mujer, y después son dos caracteres totalmente diferentes. Con español no hemos podido hablar. No hemos tenido un se diálogo. queda con Moreno por lo menos había diálogo. Con Moreno había diálogo, teníamos discusiones, teníamos fuertes discusiones por momentos, pero bueno, le veíamos la cara, él daba la cara y exponía sus puntos de vista. Con español, lamentablemente, no hemos podido tener diálogo. La hemos visto cuando asumió, que convocó a una reunión, habló 5 minutos y se fue, nos dejó con otros funcionarios, y ahora en una reunión que hicimos a través del sistema virtual, también vino, habló 5 minutos, se fue y quedamos hablando con otros funcionarios de la Secretaría y de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Ahora, Héctor, usted planteaba la necesidad de que intervenga el Estado, ¿no? Con controles y demás. La realidad es que en la Argentina hay un historial de intervención del Estado en este sentido y, sin embargo, bueno, evidentemente la inflación no se puede controlar. Podemos ir desde precios cuidados, podemos hablar de esta Secretaría de Comercio desde Guillermo Moreno, que era un hombre muy vehemente y muy fuerte y muy presente a la hora de llevar adelante sus políticas.
y sin embargo siempre hemos tenido inflación. Cuando hay países, y no quiero ir al primer mundo, usted hablaba de Tokio, Suiza y demás, pero o Japón, sí, para ser más exacto, y demás, no quiero ir ahí, pero países de la región tienen controlada esta cuestión. ¿Cuál es el problema? Porque evidentemente el Estado ha intervenido, evidentemente no lo ha hecho bien o no lo ha hecho o no ha hecho lo suficiente. Yo no tengo muy claro por dónde pasa la cuestión, pero evidentemente todavía no se da pie con bola en este sentido. Desde mi punto de vista, el problema de la República Argentina es que no se cumplen las normas legales vigentes y no se aplican las sanciones en consecuencia que las normas legales establecen en caso de incumplimiento. Ese es el tema central de la República Argentina. Por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia en el mundo, tiene una ley antimonopolio y en su país la cumplen. En la República Argentina, yo cuando fui diputado nacional, fui el coautor de una ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Esa ley creaba un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. La ley estuvo vigente casi 10 años y nunca el Poder Ejecutivo de turno creó ese tribunal. Luego la ley se la derogó. En el mes de mayo del año 2018, el Congreso Nacional volvió a aprobar una nueva ley de defensa de la competencia. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020. Estamos en mayo del año 2021 y el Congreso Nacional no designó los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Tremendo, claro. Ese es el problema. En el año 2014, el Congreso Nacional aprobó una ley que se denomina Observatorio de Precios. Nunca se la puso en funcionamiento. Esa ley, si estaría en funcionamiento, permitiría determinar en qué eslabón de la cadena de cada producto se produce un aumento indebido, abusivo de precios, de modo tal que luego el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena. Como la ley no está en funcionamiento, hoy no sabemos en cada producto. ¿Y por qué no lo hacen, Héctor? Bueno, digo, hay que es una cuestión preguntarle al gobierno de turno no les importa, por qué no lo hacen. No se dan cuenta. Pues fíjate, te voy a dar un dato que es realmente elocuente. La reforma de la Constitución Nacional del año 1994 creó una figura muy importante que es la defensor del pueblo de la nación. La propia Constitución Nacional le otorga al defensor del pueblo amplísimas facultades en defensa de los derechos de los usuarios, de los servicios públicos, de los consumidores, de bienes, etcétera. Desde hace 12 años que está vacante el cargo y el Congreso Nacional no ha designado al reemplazante. Tenemos el edificio, están los funcionarios, los empleados, está toda la infraestructura cobrando sueldo todos los meses. Pero desde hace 12 años el Congreso Nacional no designó a una de las tantas personas que en su momento fueron propuestas por distintos partidos políticos, diferentes organizaciones sociales, culturales, etcétera, para designar a una persona para ocupar ese cargo. Ese es el problema de la Argentina. No se cumplen las normas legales vigentes. Héctor, mi pregunta va más como consumidor que como periodista. ¿Con cuáles son las trampas o los trucos más recurrentes de las compañías alimenticias para engañar a uno en el supermercado con los precios, ¿no? Porque no hay controles y entonces después vemos que apenitas con el cambio de una tipografía en el envase de un producto y ya se multiplica el precio.
¿Cuáles son las trampas que...? Esa es una de las trampas. Por ejemplo, está el programa de precios cuidados y el programa de precios máximos. ¿Qué hacen? Te aumentan o disminuyen los gramos, te aumentan o disminuyen los centímetros cúbicos y te aumentan el precio. O te cambian la denominación del producto y lo sacan del programa y aumentan los precios. Yo vengo sosteniendo o aconsejando a los consumidores que en la medida de lo posible traten de comprar aquellos productos que vienen en envases más grandes, porque también te presentan el mismo producto con distintos envases, con distintas cantidades de centímetros cúbicos o distintas cantidades de gramos. Que traten de comprar aquellos productos que vienen en envases más grandes. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de gastos fijos que son prácticamente los mismos para el producto que viene en envase pequeño o el que viene en envase grande. Por ejemplo, el envase en sí mismo el costo del envase en sí mismo es prácticamente el mismo. El costo del etiquetado es prácticamente el mismo. El costo de la tapa es prácticamente el mismo. ¿Cuál es el producto que más aumentó? ¿Cómo? ¿Cuál es el producto que más aumentó? Bueno, depende. Por ejemplo, en el último relevamiento de precios de consumidores libres, la leche en sachet aditiva, que estaba el 31 de marzo 90 pesos, el 30 de abril pasó a 101, un 12,22% en un mes. O el aceite cocinero girasol de 1,5 litros, que estaba a 285 pesos, pasó a 310, con un 8,77% de aumento en un mes. O el arroz grano fino, que estaba a 105, pasó a 115, con un 9,52% de aumento en 30 días. Después tenés la carne vacuna. Por ejemplo, bola de lomo pasó de 730 a 780 pesos, 6,85% de aumento en un mes. El asado de 640 a 690, un 7,81% de aumento. La paleta de 600 a 640, con un 6,67% de aumento en 30 días. Por eso digo, Héctor, bueno, lo que decíamos al comienzo, ¿no? Que este 4,7, esta inflación que ronda los casi 5 puntos, es un promedio. Si uno anualiza lo que va a ocurrir en términos de alimentos y bebidas, estamos hablando de una inflación de no menos del 70%, que es una locura absoluta. Héctor, no tenemos más tiempo. Le deseamos realmente que baje la inflación para que usted se pueda tomar vacaciones en algún momento a esta altura. No solo por nosotros. Agradezco mucho la buena voluntad y el consejo. Ojalá. Espero que te escuchen. Por favor, ojalá se pueda tomar unas merecidas vacaciones. Le agradecemos mucho el contacto con 14 Bis y seguramente hablaremos en otra oportunidad. Muy amable. Hasta pronto. Que siga bien. Un abrazo muy grande. Héctor Polino, titular de Consumidores Libres. Hasta las 14. En Sónica Más, 14 Bis. Con Nicolás Balinotti y Diego Zucalesca.